Apreciados estudiantes, Dios les bendiga. Bienvenidos entonces a la continuación de nuestra materia o curso de Profetas 1. Como habíamos terminado en la sesión anterior con relación a la misión del profeta, quiero enganchar a esta clase de hoy con relación a cómo fue que el Señor llamó específicamente, más bien a qué llamó a estos varones y cuál fue su razón de ser dentro del el pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Em, Hay que resaltar una triple tarea, quiero resaltar una triple tarea de estas personas. En primer lugar, ellos eran predicadores de la ley ya revelada, es decir, su ministerio no estaba basado en nuevas revelaciones, sino principalmente en la verdad que Dios había revelado a través de Moisés. Eso está en el Deuteronomio capítulo 13, verso 4 al 5. Eran hombres que explicaban y aplicaban las verdades de Dios a las necesidades de su generación. ¿Y por qué? Porque básicamente Dios le había encomendado esta labor a los sacerdotes. Los sacerdotes, según la Biblia, ellos eran los encargados de enseñar la ley al pueblo. Pero en un momento dado de la historia del antiguo Israel, los sacerdotes dejaron de cumplir su propósito principal. Bueno, ellos estaban en el templo, su propósito era ser intermediarios entre Dios y los hombres, pero también Dios les había encargado de que al enseñar la palabra de Dios y que en la boca del sacerdote estaría la sabiduría y que en la boca del sacerdote estaría el cómo ellos enseñarían la ley revelada, muy seguramente en el monte Sinaí al pueblo de Israel, pero ellos habían dejado de hacerlo. Ellos habían dejado de cumplir con este gran y fundamental propósito y de enseñar al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Entonces Dios justamente levanta esta serie de personajes llamados los profetas para predicar y enseñar esta ley que ya había sido revelada. No tenía que esperar nuevas revelaciones, era lo que Moisés ya había recibido. En segundo lugar, estas personas predecían con relación a acontecimientos futuros y con relación a las mismas personas. Había un elemento, y eso no lo podemos negar, y es bien claro, un elemento predictivo en su ministerio. Según las necesidades de su tiempo, ellos predecían juicios venideros o también bendiciones. Los grandes temas de la profecía predictiva fueron juicios, la salvación, el Mesías, la venida del Mesías y el reino futuro de ese Mesías. ¿Está bien? Así de que ellos fueron portadores de esa predicción, de esa acontecimientos futuros y fue claro para ellos en su momento, pero era más que pretender de adivinar o a ver qué va a suceder, ¿no? Ellos hablaban acerca de la salvación, ellos hablaban de un momento en que vendría a gobernar el ungido del Señor y cómo habría de establecer ese reino futuro en toda la tierra. Ese fue básicamente el mensaje central de su predicción. En tercer lugar, mm, la misión del profeta tenía que ver con el hecho de que ellos eran vigilantes sobre los gobernantes del pueblo y sobre el pueblo, a fin de que esa palabra que ellos pronunciaban y proclamaban, la palabra revelada, fuera definitivamente obedecida. En ese sentido, ellos, respaldados y autorizados por Dios, no tenían temor, escuché esto, no tenían temor de actuar como fiscales, acusando inclusive, yendo delante del mismo rey o al pueblo, aun cuando fuera la mayoría y el solo profeta estuviera diciendo cosas que no le agradaban al pueblo, aun cuando fueran en contra de todo eso, ellos eran valientes y no tenían temor de hablar lo que Dios les había dicho. Por eso, algo muy particular y muy fuerte, estudiantes, amigos, es que se encuentra repetidas veces en los escritos proféticos, vino a mí palabra del Señor.
Ellos sabían que no hablaban por su propia cuenta, ellos sabían que no hablaban lo que a ellos se les ocurría. Y por eso cuando hablaban en nombre del Señor no tenían temor a las represalias o a las consecuencias de su mensaje, exhortando al pueblo, al rey, al arrepentimiento, aun cuando sabían, como en el caso de Zacarías, que fue el que el Señor menciona, que esa generación había de demandar, de la generación de Jesús, se le demandaría la sangre desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre la entrada y el altar. Así de que ellos, a sabiendas de que muy seguramente el rey o el pueblo los había de apedrear o perseguir o encerrar o aprisionar, como en el caso de Jeremías, no tenían temor porque hablaban en nombre de Dios y hablaban eh, lo que Dios les había dicho que ellos debían decir. Muy seguramente por eso era que más su mensaje molestaba al pueblo. Definitivamente nosotros podríamos decir con relación a ese mensaje de la ley revelada, es que ellos instaban en primer lugar al pueblo a confiar únicamente en Dios, en su misericordia y en el poder de Dios y no en los hombres. Como por ejemplo, el profeta se levantaba y les decía y animaba a ellos a que no hicieran alianzas con reyes extranjeros, a que ya que Dios les había dado la victoria en un momento dado, no tendrían por qué olvidarse de esa victoria y confianza en Dios y acudir a alianzas extranjeras. No, dejen de confiar en los egipcios que no son sino hombres, no confíen en los asirios. Así es de que eso era muy, muy, muy importante en los profetas, llamar al pueblo a confiar únicamente en Dios, exhortar al rey a que dependiera de Dios siempre. En segundo lugar, constantemente le estaban recordando al pueblo que la seguridad de ellos como nación y las bendiciones que habrían de recibir estaban condicionadas por lo que ellos obedecieran la ley de Dios. Así de que en ese mensaje de los profetas era un llamado a recordar el que si ellos obedecían la ley de su Dios, de ello dependería la libertad, la prosperidad, la seguridad y las bendiciones para ellos como nación. En tercer lugar, ellos enseñaban que Dios no buscaba en ellos una mera obediencia externa, sino que la actitud correcta que Dios estaba buscando y esperando de ellos era la actitud del corazón, una actitud sincera, humilde, una vida santa y piadosa. Eso lo recuerda el profeta Isaías en su mensaje del capítulo 1 del verso 13 al verso 18. También tenemos que recordar que estos profetas en su mensaje predictivo, ellos hablaban y alentaban al pueblo de Israel con relación al futuro. Eh, en otras palabras, ellos le decían al pueblo que a pesar de los juicios de Dios eh, sobre ellos como nación a causa de su incredulidad y su desobediencia, ellos debían entender y tener muy seguros que vendría un tiempo de restauración del remanente, de los que creyeran en Dios y que ese remanente de Israel habría de recuperar la tierra y habría de ser bendecido en esa misma tierra. Así de que esa fue definitivamente la misión del profeta, ese fue su mensaje bien claro y bien directo y una esperanza de restauración de vida y de que ellos habrían de volver a poseer la tierra. Por eso definitivamente, mm, en ese sentido, estoy plenamente convencido que hoy en día se necesitan personas, hombres y mujeres de Dios, muy seguramente, con con un llamado semejante, con un ministerio semejante. Personas que tengan como base la exposición y la predicación de la palabra de Dios, que sepan explicarla, que sepan aplicarla a la vida del pueblo en las diferentes circunstancias, que motiven al pueblo, al creyente a obedecer a Dios completamente, a obedecer su palabra,
a cuidar la actitud de su corazón, a vivir una vida de santidad e integridad en sus corazones delante de Dios y andar definitivamente plenamente convencidos de que este mundo no es su destino final, apenas estamos de paso acá, y que pongan su mirada en Cristo Jesús, en el Mesías, y esperar definitivamente que no de los hombres viene el reconocimiento, sino que depende de Dios, y que el, la prosperidad material de esta tierra no tiene nada que ver con lo que el Señor tiene preparado para el creyente, para sus hijos allá en el reino celestial. Es una herencia celestial. Yo creo definitivamente que si es hablar de si hoy Dios levantaría profetas, más que decir profetas en ese sentido de predecir el futuro, se necesitan hombres y mujeres que tengan la capacidad de hablar de parte de Dios bajo estas circunstancias y con estos parámetros. Esa es la misión del profeta. ¿Está bien? Por último, en esta introducción, eh, quiero mencionar entonces, como ustedes lo saben, a manera de recordatorio, los libros proféticos del Antiguo Testamento. Para comprender el mejor entonces el mensaje de los profetas, es necesario que nosotros comprendiéramos también cuál fue el mensaje de los libros proféticos y ubicarlos en su momento histórico, en la vida nacional del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así de que nosotros debemos partir de una división de la historia de la nación, teniendo en cuenta cuál fue el destino o a dónde fue que ellos apuntaron con su mensaje. Así de que nosotros podemos distribuir a los 16 profetas escritores, los que nosotros tenemos en la Biblia. Ya voy a definirlo en nuestra Biblia, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Voy a hacer esta división o distribución de esos 16 profetas de la siguiente manera. ¿Está bien? Así de que en primer lugar quiero hablar de los profetas durante el reino dividido. Sí, el reino dividido está entre el siglo noveno y siglo octavo antes de Cristo, es decir, después de Salomón hasta más o menos allá para el año 722, en el caso ya del reino del norte. ¿Está bien? Entonces, Abdías, que profetizó a los edomitas, Amós y Oseas, que predicaron al reino del norte, o sea, a las 10 tribus. Jonás, que predicó en Nínive, o sea, a la gran capital del imperio asirio, del gran imperio asirio. Joel, Isaías y Miqueas, que predicaron al reino del sur. Entonces hay una división, ¿sí? De reino del norte y reino del sur. Eso fue lo que pasó. Ahora, otra división podemos llamarla profetas que profetizaron durante el reino solitario. Cuando hablamos del reino solitario, me refiero a el siglo séptimo antes de Cristo, más o menos 600 hasta el 586, con relación a el solo reino del sur o Judá. Ya para este tiempo ya el reino del norte no estaba, la desaparición de las 10 tribus por el cautiverio asirio, pero en todo caso, los profetas de esta época fueron Sofonías, Jeremías y Habacuc. Predicaron en Judá, en el reino del sur. Y Nahum, el objeto de su predicación también, así como fue la de Jonás, dirigida particularmente a Nínive, esto es en Asiria. Nahum lo hizo. Ahora, profetas durante el exilio. Esto lo vemos históricamente en el siglo séptimo y siglo sexto antes de Cristo. Ya después de que, o en el momento en que el pueblo está en el cautiverio, profetas de esta época, Daniel y Ezequiel. Ellos realizaron su ministerio en la tierra de Babilonia, como es por todos ampliamente conocido esta parte de la historia. De hecho, Ezequiel comienza su profecía diciendo que él estaba en los cautivos en el río Quebar. Y Daniel capítulo 1 nos habla a nosotros de cómo la historia de Daniel comienza cuando él muy joven es llevado a la corte del rey Nabucodonosor allí en Babilonia. Y la otra división es los profetas después del exilio. Esto está entre el siglo sexto y siglo quinto antes de Cristo. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los profetas
el exilio o del posexilio. En este caso están Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos predicaron al pueblo tras su regreso a Jerusalén y a la ciudad de sus padres. Ellos fueron los que alentaron a Esdras, a Nehemías en la reconstrucción. Entonces, y la reconstrucción no solamente del templo, de los muros, sino también de la adoración. Nosotros muy seguramente, o se cree en muchos, de que los profetas fueron solo llamados a predicar solo a la nación de Israel, al pueblo de Dios, pero esto no es así. Nosotros conocemos al menos a 3 profetas que recibieron su mensaje para otros pueblos, en este caso para Edom, para Nínive, 2 casos, como ya lo vimos, el de Nahum y el de Jonás, y el de profetas, que en este caso Abdías, que fue quien habló a la Edom, a Edom, una nación vecina de Israel, sobre todo a la parte sur. Bien, esto es muy importante y yo les quiero mostrar acá entonces eh, cómo el pueblo está aquí, um, los profetas, el mensaje de los profetas, lo que les hablaba acerca de los libros, el orden de los libros, en este caso particular en el Tanakh o la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Para reforzar o complementar el punto anterior de los libros proféticos. Entonces, el Antiguo Testamento es lo que nosotros conocemos en nuestra división de la Biblia, digamos, Biblia cristiana. Pero los judíos no lo llaman Antiguo Testamento, para ellos es una sola parte, no hay dos, Antiguo y Nuevo, solamente hay una parte, y es lo que ellos la llaman la Biblia hebrea o Tanaj. Y Tanaj es un acrónimo compuesto de 3 consonantes hebreas, que es la T, la N y la K. En este caso, la T es la Torah y traducida aquí como la ley, más que algo jurídico o legal, tiene que ver con instrucción o enseñanza. Entonces, Tanaj o su primera letra, la T, es Torah. Aquí tenemos la división que se llama la ley. En este caso, es lo que nosotros conocemos en nuestro Antiguo Testamento en la división literaria como el Pentateuco, como ustedes lo ven allí en paralelo. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es la división para nosotros del Antiguo Testamento, pero para ellos se llama Torah. La segunda parte de la Biblia hebrea, con la N, la consonante N, es Nevi'im, es en plural y es lo que nosotros conocemos aquí como los profetas. Pero para la Biblia hebrea, la división es muy diferente a la nuestra. En este caso particular, ellos la han dividido en dos, a esta segunda sección de los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores están agrupados los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Para nosotros esos son libros históricos, como usted ve allí. Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Nehemías, Esther, son los libros históricos. Pero para la Biblia hebrea los conocen profetas anteriores, Josué a Reyes. Ellos no tienen división de primero y segundo libro o primero y segundo libro de Reyes o de Samuel o de Crónicas. Para ellos es un solo libro. Por eso se llama Shmuel o Melech, Reyes, o Melechim, Reyes. Y la otra división de la sección segunda de la Biblia hebrea o de la Tanakh de los profetas son los profetas posteriores. En este caso ellos incluyen, sí, al profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel. Daniel para ellos no hace parte de los escritos proféticos, pero sí tienen una sesión de los profetas posteriores llamado los 12. Y esa sesión o esa sección de estos libros, de esta parte de los profetas posteriores, llamada los 12, es lo que nosotros conocemos como los profetas menores, ¿sí? Que van desde Oseas hasta Malaquías, ¿sí? Esa es la división entonces de la segunda sección de los profetas anteriores y posteriores. ¿Está bien? Y la última parte de la división de la Biblia hebrea es el Ketubín, que son conocidos como los escritos o la literatura, y está dividido en 3 grandes partes. Los libros poéticos, que son para ellos Salmos, Proverbios y Job. Y la segunda parte, los 5 rollos o Megilot, que en este caso son Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones,
Esther y Eclesiastés. Esos son los 5 rollos o Megilot en la segunda división del Ketubín de la Biblia hebrea. Y la última parte es los libros históricos. Para ellos, Daniel no es un libro profético, sino histórico. Y Edras, Nehemías está ahí como ellos lo consideran como un solo libro, Edras y Nehemías, ¿está bien? Pero esos son para ellos libros históricos y el libro de crónicas, que para ellos no está dividido en primero y segundo libro, sino solamente crónicas, ¿está bien? Y se dan cuenta que entonces solamente en la primera parte es la misma de nuestra división del Antiguo Testamento en forma literaria o temática, pero más literaria, el Pentateuco, que es igual a la ley. De lo demás, es muy diferente la división, ¿verdad? Bueno, solamente quería mencionar esto con relación a los escritos proféticos o a los libros proféticos. Todo esto, por favor, yo sé que desde pequeños nosotros ya nos hemos memorizado todos los libros de la Biblia, no solamente del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento. Así de que en algún momento haré una evaluación de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento de memoria, bueno, cuando tengamos nuestra reunión. Pero bueno, eso será en su momento dado. Y que nos aprendamos la división de los libros de la Biblia hebrea o Tanaj. También es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, así de que era para mencionar esto con relación a los libros proféticos. Avancemos en, en esta clase. La experiencia de un profeta, ¿sí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al observar cómo fue de manera responsable, cómo fue que ellos desarrollaron su ministerio profético. ¿Qué fue lo que pasó con estos mensajeros? Eh, ¿Qué experimentaban ellos o cómo recibieron ellos esa palabra de Dios para poder anunciarla? Nosotros estamos totalmente convencidos, en primer lugar, nosotros estamos totalmente convencidos que fue el Espíritu Santo quien inspiró los escritos del Antiguo Testamento, de manera tal que aquí, por ser inspiración divina, no hay errores. Sin embargo, cuando Dios inspiró la escritura de las sagradas, del sagrado libro de la Biblia, nosotros debemos entender que Dios usó, el Señor usó las personalidades, los pensamientos y las formas de pensar de esos escritores. Dios no alienó quiénes eran ellos, solamente puso en ellos por inspiración, por el soplo de Dios, el Theopnestus, como dice en griego, lo que ellos debían escribir, pero ellos lo escribieron en sus propias palabras, de acuerdo a su cultura y a su capacidad académica o intelectual de cada uno de ellos. Por ejemplo, Moisés fue educado en la corte del faraón y digamos que humanamente Dios aprovechó lo que Moisés sabía y había adquirido de conocimiento para que él, con mucha sabiduría de parte de Dios y capacidad humana que había adquirido en la mejor educación del momento del más grande imperio que hubiera existido, algunos dicen que en la antigüedad, que fue el imperio egipcio, él pudiera usar todos esos recursos y talentos humanos en la escritura del Pentateuco. Bueno, solamente me refiero a que eso fue lo que pasó con ellos. Así es de que cuando hablamos de cómo Dios utilizó a estos hombres, tenemos que decir que si esto es cierto en el Nuevo Testamento, por lo menos el apóstol Pablo reflejan su trasfondo y su preparación en el caso de los escritos de Pablo y también reflejan quién era él. También nosotros podemos ver diferencias cuando leemos o analizamos los 4 evangelios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sus capacidades en su momento eran diferentes. En forma muy semejante o de manera similar, Dios usó las personalidades, experiencias e intenciones de los profetas del Antiguo Testamento al inspirarlos para comunicar su mensaje al pueblo.
Así de que para nosotros poder entender definitivamente a los profetas del Antiguo Testamento, debemos rechazar cualquier concepto de que ellos sencillamente eh, fueron como una especie de robots y que no intervino para ellos su capacidad o su desarrollo de sus talentos y habilidades humanas. Dios los usó completamente a ellos cuando recibieron y transmitieron el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 1 del verso 11 de la carta de la primera carta de Pedro, nos dice que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron todo lo que ellos hablaban. Si bien es cierto, lo profetizaban, lo hablaban, no entendían todo absolutamente. Él dice que los profetas del Antiguo Testamento trataron en vano de descubrir o entender el tiempo y las circunstancias que les indicaba el Espíritu de Cristo. En otras palabras, ellos ignoraron muchos de los detalles que solamente habrían de cumplirse con la venida del Mesías. Pero no quiere decir esto que los profetas eh, no estaban al tanto de lo que estaban diciendo. No, ellos no ignoraban lo que Dios estaba poniendo en sus corazones. Ellos tenían un discernimiento claro y profundo en cuanto a los caminos de Dios y a su pueblo. Pero hay que ser muy claros y muy específicos de que cuando Dios inspiró en ellos su palabra, los profetas solamente se encargaban de, usando sus capacidades humanas, de anunciar lo que Dios les había dicho. Nosotros entendemos que definitivamente cuando hablamos de el mensaje de las escrituras, el mensaje que nosotros encontramos en el texto sagrado, desde los tiempos de la Reforma, nos hemos dado cuenta que siempre el pueblo de Dios se ha dado la tarea de buscar el significado original de los pasajes de la Biblia. Y luego, en nosotros someternos a la autoridad de lo que se ha encontrado en ese significado original. Sin embargo, hoy en día, sobre todo hoy en día, hemos encontrado grupos de cristianos o se encuentran cristianos que no les interesa buscar o discernir o hurgar o ahondar en el mensaje original, en el contexto donde se desarrolló tal o cual pasaje, en el momento, en el contexto histórico, religioso en el que el profeta anunciaba su mensaje, ¿sí? Así de que lo que nosotros necesitamos recordar es el significado original, investigarlo, estudiarlo. Y para eso debemos nosotros tener en cuenta que muchos, en primer lugar, muchos de los interpretaciones, yo diría, de las malas interpretaciones difundidas acerca de la profecía del Antiguo Testamento, tiene que ver con el hecho de cómo eh, se ha tomado la profecía de forma, digamos, aislada y como tomando solo algunos versículos, solo algunas partes de las profecías, digamos que como que más le convendría a los lectores, ¿cierto? Y para muchos cristianos definitivamente eh, han, miran la profecía como una serie de predicciones que no tienen ninguna conexión. En lugar de leer cuidadosamente el, todo un libro o toda una sección de la profecía que en ese momento Dios estaba dando a través de cualquiera de ellos, muchos cristianos solamente se conforman con mm, quedarse satisfechos con una frase clave o con un texto muy especial para ellos o particular para ellos, dejando de lado todo el contexto del libro o todo el contexto de todo uno o dos o tres capítulos y solamente se agarran de una sola frase o de una oración o de una palabra
que algunos de los profetas dieron y solamente consideran algunos versículos para ellos que dicen es muy importante, pero los sacan del contexto del momento en que el profeta estaba dando su mensaje. Y empezando por ahí. Y la otra es que definitivamente muchos de los cristianos en la actualidad, aparte de mirar la profecía solamente como aislada, algo que les conviene nada más, no se enfocan en el escritor humano, no se enfocan en el profeta, en el momento en que estaban diciendo lo que estaban diciendo, y son tratadas como si las profecías como si fueran envases vacíos, dice el profesor Richard Pratt Jr., dice como si fueran envases vacíos que necesitaran ser llenadas con un significado que hoy le queremos dar a ese mensaje profético. Entonces, no encuentran el significado original en el mismo pasaje, en el contexto del libro, sino le tratan de dar el significado a ese mensaje con un evento que lo relacionan fácilmente, que ha pasado en la actualidad. Y infortunadamente esto es lo que está pasando. Por ejemplo, en una conferencia que el doctor Richard Pratt estaba dando en una iglesia en Europa, dice que en un momento de preguntas le dijo a alguien, un hermano, un pastor allí que estaba presente en la conferencia del doctor Pratt, le pregunta, ¿concuerda usted con que el desastre del reactor de Chernobyl es una señal del fin de los tiempos? Y entonces el doctor Pratt se queda preguntando que cómo así. Entonces la respuesta, alguien le dice, lo que pasa es que Chernobyl en ruso quiere decir literalmente ajenjo. Y entonces recuerda que el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 15, estaba hablando del ajenjo y de lo amargo del juicio de Dios y sobre la tierra y de la inminente venida de Cristo. Y entonces él dice que Chernobyl tenía que ver con el desastre en Chernobyl. Bueno, ustedes deben recordar el desastre en Chernobyl del reactor nuclear ruso que había allí y que eso trajo muerte y destrucción en toda esta región. Ellos estaban relacionando eso directamente con el hecho de que entonces muy pronto iba a venir el Señor Jesucristo después del desastre de Chernobyl, ya que significaba ajeno. Bien, solamente es para decir que sacan un versículo aislado, es uno de los errores, sacan un versículo, allí lo sacan, lo aíslan del contexto histórico, lo aíslan de todo el conjunto de la profecía que se está dando en ese momento y le tratan de ubicar un acontecimiento moderno, relacionarlo y decir, mire, así es que son las cosas. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo entonces darle una aplicación correcta? ¿Cómo dar una interpretación correcta al significado original del mensaje profético? ¿Cómo hacerlo? Y tiene que ser eh, dado en la medida en que la misma norma o regla de interpretación para cualquier pasaje de la escritura, que en este caso debe ser el método de exégesis histórico gramatical, nosotros también debiéramos aplicarlo para cualquier pasaje de la escritura en el caso del mensaje de los profetas y así darle una explicación clara y correcta al mensaje original y su significado de los profetas. Así de que lo primero que tenemos que mirar es el contexto literario, ¿cierto? No es suficiente con enfocarnos en una palabra o dos palabras de un lado y de otro y aislarlo de lo que dice todo un capítulo o aún el libro en el que el profeta está hablando. Debemos nosotros aprender a mirar
versículos, capítulos completos, secciones de un libro o aún el libro completo donde se está desarrollando la profecía. Por ejemplo, ¿qué tal Isaías capítulo 7, verso 14? Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿cierto? Nosotros sencillamente como cristianos a veces decimos, bueno, sí, esto tiene que ver con el nacimiento virginal de Cristo y nos conformamos solamente con la palabra virgen y con el hijo que habrá de nacer y ya nos quedamos contentos con esto. No decimos más nada. Pero, y decimos, bueno, eso se dio en Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Y con eso quedamos tranquilos. Pero si fuéramos juiciosos y responsables en el estudio de este pasaje, tendríamos que ir más allá y mirar cuál es el contexto entero de este pasaje. ¿Por qué Isaías está diciendo esto dentro de todo el capítulo 7 de su libro? ¿Por qué o qué lugar ocupa también dentro de todo el libro de Isaías este capítulo en particular? ¿Sí? ¿Cómo contribuye al propósito completo y al significado del libro de Isaías esta parte? ¿Está bien? Y acordémonos que esto fue en un caso de el Señor le está diciendo al rey que pida una señal si habrá de obtener la victoria sobre el ejército extranjero que lo está amenazando. Le está diciendo que pida una señal. Y bueno, ahí viene Isaías 7:14, pero es dentro de ese contexto. Creemos que solamente es para el anuncio del nacimiento del Salvador, del Mesías, pero hay que analizarlo dentro de este contexto. ¿Está bien? Además, nosotros debemos tener en cuenta que definitivamente al leer las profecías muchos cristianos actúan como si esas escrituras de las profecías no tuvieran un asidero literario, no tuvieran un asidero dentro del tiempo o una base sobre la cual está sustentada o enseñada o dada esa profecía. ¿Cierto? Dentro de este análisis, dentro de este contexto, tenemos que preguntarnos quién escribió estas palabras, cuándo las escribió, a quién las está escribiendo, por qué las escribió. Volvamos otra vez a Isaías capítulo número 7, mis hermanos, ¿cierto? Deberíamos nosotros entonces preguntarnos que cuando Jesús nació, eh, ¿se cumplió exactamente toda la profecía de Isaías capítulo número 7 o solo una parte? Y esto tiene que ver cuando Isaías estaba hablando a Acaz, rey de Judá, ¿cierto? ¿Por qué Isaías le dijo estas palabras al rey Acaz? ¿Cuáles eran las circunstancias en las que Isaías habló esto a este rey en Judá, bueno, lo que decíamos hace un momento, en el reino solitario? ¿A quién se las dijo? Y solamente estudiando este pasaje dentro de su contexto histórico, podemos entender la profecía que fue dada en ese momento para la nación de Israel. Ya después miramos su aplicación en el Nuevo Testamento, pero para ser correctos y responsables, juiciosos en el estudio por ejemplo, de esta materia que llamamos Profetas 1, y debemos no olvidar jamás estos principios. ¿Así? Así que nosotros debemos rechazar la perspectiva que aísla totalmente del contexto histórico. Debemos rechazar totalmente la perspectiva que nos hace tomar un versículo por aquí, otro versículo allá, aisladamente, sin referirnos al significado original y el momento en que se dio ese mensaje de tal o cual profeta. ¿Está bien? Así nosotros tendremos claro qué fue lo que el Señor quiso decir a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Esto es muy, muy importante. ¿Está bien? Pero en este sentido, también quiero referirme a esto que ustedes encuentran allí, a las escrituras proféticas. ¿Sí? Cuando hablo o decimos escrituras proféticas, tenemos que mirar la perspectiva del Nuevo Testamento con relación a la profecía. En primer lugar, nosotros debemos tener bien claro
que Jesús y sus apóstoles afirmaron el someterse a las sagradas escrituras de los profetas, ¿cierto? Definitivamente nosotros tenemos que recordar categóricamente cómo el Señor Jesucristo fue fiel a las enseñanzas del judaísmo bíblico de su momento, de su época. Nosotros sabemos y entendemos que las enseñanzas centrales del judaísmo definitivamente tienen su absoluta autoridad en la Biblia hebrea, lo que decíamos hace un momento, en la Tanakh, ¿cierto? Y por eso Jesús afirmaba muy frecuentemente, seguramente, él afirmaba cómo él estaba sometido, ¿cierto? Y su ministerio era conforme a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 5, verso 17, en palabras dichas por Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Entonces Jesús con eso estaba diciendo, yo he venido a someterme a lo que los profetas del antiguo pacto dijeron, ¿cierto? Él no solamente reconocía la autoridad mosaica, y esto es importante, esta es una evidencia externa de la autoridad que Jesús reconoció en la paternidad literaria del Pentateuco. Es importante, ustedes lo recuerdan en la clase que yo di del Pentateuco. Bueno, hay diferentes opiniones en cuanto a la autoría del Pentateuco y dicen, no, es que eso es producto de la hipótesis documentaria, pero Jesús mismo dice que Moisés fue el autor del Pentateuco y le daba el reconocimiento a Moisés. En este caso, de lo que estamos hablando para nuestra materia de profetas, es que Jesús mismo está diciendo que él había venido a someterse a los escritos de los profetas y definitivamente él reconoció que la autoridad de los profetas como escritos reconocidos por parte de él mismo. Y eso es importante para nuestro estudio. Es tan importante no solamente verlo en Jesús, sino también en los apóstoles que daban autoridad o daban claridad a los escritos sagrados de los profetas. Y es importante que nosotros caigamos en la cuenta de ello, porque el mismo Jesús, los apóstoles estaban interesados en decir que el escrito original de los profetas era auténtico, ¿cierto? Los profetas sabían que el pecado y la incredulidad del pueblo habían traído devastación y ruina, no solamente a la nación de Israel, sino a todo el mundo. Así es de que, eh, aun cuando el pueblo de Dios se había vuelto corrupto y desobediente, por eso entonces Dios los había enviado al exilio, al cautiverio. Y a pesar de todas estas consecuencias tan terribles para la misma nación por causa de su pecado, los profetas estaban esperando que en algún tiempo, no muy lejano, Dios enviaría y permitiría una restauración total de las cosas. Ese futuro no vendría antes sin un juicio en contra de los desobedientes, en contra de los perversos, pero también sabían que habría un momento o un tiempo de bendición para quienes se mantuvieran fieles a Dios y a su palabra. Entonces, en todo caso, los profetas mm, usaban frases especiales para estos eventos futuros. Ellos hablaban por ejemplo, hablaban de día del Señor, hablaban también de los postreros días, hablaban también de los últimos tiempos. Esto para referirse al momento en que el Señor Dios intervendría en el mundo y traería todas las cosas a un momento de restauración y a un fin de todo absolutamente. Pero definitivamente nosotros encontramos cómo también el Nuevo Testamento maneja entonces la profecía del Antiguo Testamento y vemos nosotros como en el Nuevo Testamento, en la manifestación del Mesías,
es el cumplimiento de todas las expectativas proféticas que se había dicho con relación al Mesías en el antiguo pacto. ¿Cuáles son esos cumplimientos proféticos? En los días de Jesús y los apóstoles, muchos israelitas esperaban en que hubiera una retribución de parte del Señor y que esa retribución había de venir muy pronto. En ese concepto había una mentalidad, digámoslo así, mesiánica, en el sentido en que ellos esperaban que vendría un momento sobre la tierra o sobre la historia en que el Mesías vendría a gobernar sobre la tierra. Y cuando aparece el Señor Jesucristo, ya con la nueva fe, el cristianismo, bueno, etcétera, etcétera, es que nosotros, los cristianos actuales, vemos en la venida de Jesús de Nazaret el cumplimiento de esa profecía. Aclaro, para los judíos o para el judaísmo ortodoxo, todavía no se ha cumplido, todavía no ha venido el Mesías, todavía falta todo por cumplirse de los mensajes de los profetas del antiguo pacto con relación a la aparición del Mesías. Pero para nosotros los cristianos definitivamente entendemos que en la persona de Jesús hay el cumplimiento total de todas estas profecías. Como resultado, Jesús para el cristianismo se convierte en el eje central de la interpretación eh, del pensamiento o del anuncio profético del Antiguo Testamento. Eso es clave. Jesús es el eje central del cumplimiento profético del Antiguo Pacto para nosotros los cristianos. Jesús mismo tuvo que aclarar esta interpretación de los profetas con relación a él mismo y le dio la importancia debido y está muy, muy claro cuando nosotros encontramos en el camino a Emaús después de su resurrección, relatado en el libro de Lucas, en el capítulo 24, verso 25 al 26, cuando Jesús reprendió a dos de sus discípulos de la siguiente manera: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice todo lo que los profetas han dicho con relación a quién, a él mismo. Jesús esperaba que sus seguidores, sus discípulos, lo vieran a él como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso, más adelante, en el capítulo 24, verso 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas, el historiador, dice que Jesús explicó todo lo que los profetas dijeron acerca de él mismo. Así es de que los escritores del Nuevo Testamento afirmaron que esas expectativas originales del mesianismo y con relación a la venida del ungido del Señor estaban relacionadas directamente con la persona y obra de Jesús de Nazaret. Eso es muy, muy importante. También debemos nosotros caer en la cuenta de que los profetas tenían una trayectoria y una expectativa con relación a un tiempo futuro de bendición y de juicio que estaba por venir. Y el Nuevo Testamento, siguiendo ese mismo hilo conductor, habla acerca de ese futuro y de que ese futuro de bendición y de restauración y de juicio habría de cumplirse en la segunda venida de Cristo y que su reino se establecería y que el fin de este mundo se daría cuando Jesús regresara en gloria, y esa es la expectativa y el anhelo de los cristianos actuales. Así de que definitivamente en la persona de Jesús nosotros vemos cómo se establece primero la inauguración de su reino, después su ministerio terrenal, y eso ya hace 2000 años y un poquito más, y cómo
todas esas expectativas de no solamente el establecimiento y la continuación del reino del Mesías, continúan a lo largo de la historia a través de la iglesia que el mismo Señor Jesucristo fundó y comenzó, y sus discípulos continuaron a través del libro de Hechos de los Apóstoles, y cómo el Señor, cuando regrese a esta tierra a gobernar, consumará todo lo que los profetas habían dicho. Así de que el establecimiento de su reino, la continuación de su reino y definitivamente el, la consumación del reino. Así de que todo esto no es otra cosa sino el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, reflejado muy claramente en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Interesante, ¿cierto? Por eso estudiar profetas no es solamente ir a los profetas mayores y menores y saber cada libro. De hecho, eso lo podemos nosotros investigar personalmente. Sin embargo, esto es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta para saber en qué y cómo se desarrolló el mensaje de los profetas. ¿Está bien? Yo quiero hablar entonces en particular para este momento de la labor de un profeta. ¿Sí? La labor de un profeta. ¿Qué tipo de trabajo es el que realizaron ellos o el que hacen los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que ellos hacían? Cuando nosotros como cristianos hoy escuchamos la palabra profeta, enseguida pensamos en alguien que predice el futuro, alguien como un adivino, una especie de psíquico que tiene la capacidad de ver cosas futuras. Mm, es verdad, y no lo podemos negar, que es verdad que los profetas del Antiguo Testamento predijeron el futuro, pero su labor o su papel fue mucho más que solamente hablar de cosas con relación al futuro. De hecho, nosotros tenemos que definir la labor de un profeta definiendo el, el por concepto esta misma palabra, y tiene que definitivamente decirnos algo más que solamente predecir el futuro, ¿sí? La traducción que nosotros encontramos allí de la palabra profeta es la traducción o la ubicación, llamémoslo así, etimológica de la palabra griega profetés, ¿sí? De la que derivamos nuestra palabra profeta en nuestra Biblia en español, para ponerlo de esta manera. Combina dos elementos, por eso digo que etimológicamente hablando, la palabra profetés. El primero de ellos es feimi o femi o fetés, en este caso, y quiere decir hablar o pronunciar, ¿sí? Esto sugiere que los profetas hablaron y pronunciaron y escribieron, ¿sí? Femi o fetés. Vuelvo y reitero, denota el concepto de hablar. En este caso, algunos de los profetas tuvieron amanuenses o secretarios, como en el caso de Jeremías. Así de que lo que ellos hablaron sencillamente fue escrito. La siguiente parte o de la definición etimológica de la palabra profetes es también el primer elemento que nosotros encontramos allí, que es pro, ¿sí? Y definitivamente nos puede decir algo muy importante. Y pro quiere decir antes. Entonces, el profeta, o para ponerlo de la siguiente manera, puede significar que hablar de antemano o predecir. O por el otro lado, se refiere a hablar delante de o proclamar algo. Hablar delante de una persona o proclamar algo en nombre de una persona, y eso no necesariamente tiene que ver con predecir. Así de que por definición, nosotros podemos saber que la labor de un profeta era mucho más
que solamente predecir el futuro. Eso nos va aclarando a nosotros si hoy, como les hice una pregunta, hoy se necesitan profetas. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de un profeta, podemos nosotros decir que era alguien que proclamaba un mensaje. Y es que en realidad los profetas del Antiguo Testamento, sencillamente ellos proclamaron o hablaron, si bien es cierto, del futuro, pero no en sentido de adivinación, también hablaron valientemente con relación a lo que estaba sucediendo en sus propios días. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, en la palabra en hebreo, descubrimos que el término profeta es mucho más amplio que solamente predecir el futuro. La palabra que nosotros encontramos allí para designar en hebreo a el profeta es Naví, N o bueno, Nun, Bat o Bet en este caso, y bueno, esa es una Aleph, la que encontramos allí leyendo de derecha a izquierda, Naví, ¿sí? Y este término Naví es derivado de otras lenguas del antiguo cercano Oriente y significa una persona llamada, alguien que es llamado. Es un término muy flexible, como dicen los expertos en el hebreo, y nos indican a nosotros que simplemente un profeta era alguien que había sido llamado por Dios. ¿Está bien? Alguien que había sido llamado por Dios. No eran ellos personas ordinarias. En el caso de la definición de Naví como profeta, nos ayuda a nosotros a definir su labor. En este sentido, Dios los llamó a ellos y ese llamado los hizo a ellos tan diferentes y tan particulares para que ellos realizaran una labor especial o específica. ¿Sí? Así de que nosotros en la Septuaginta o en la definición griega o en la escritura griega tenemos profetes, hablar delante de o hablar antes de profetés. En el segundo definición que tenemos allí de la palabra Naví en hebreo es alguien que ha sido llamado, una persona llamada, en este caso específico, llamado por Dios. Pero también nosotros debemos mirar otra variedad de términos que encontramos en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, para este caso. Muchos de los profetas fueron designados también frecuentemente con el término Eved. Ahí está un Ay, una Sheva, que es una la que está allí con tres punticos, una Bet y una D al final. Esto es de derecha a izquierda, Eved. Y Eved es una palabra hebrea que se traduce como siervo. Muchos tipos de personas en el Antiguo Testamento fueron llamados siervos, ¿sí? Siervos. Pero en este caso particular, el término indica algún tipo de subordinación o humildad, ¿cierto? En este caso, esta frase se aplica se ajusta muy particularmente a el oficio profético o a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque es importante para los profetas, porque frecuentemente llevaba la connotación de, en este caso, de Eved, de un funcionario o un siervo, específicamente de la corte real. Incluso los reyes en algún momento fueron llamados siervos de Dios, ¿sí? Siervos de Dios, porque los reyes, porque fueron los reyes vasallos los que tenían posiciones oficiales en la corte real de Dios, ¿sí? En ese sentido, los profetas también jugaron un papel importante en la corte del Señor.
Ellos, estos profetas sirvieron como representantes del trono celestial. Fueron llamados los siervos oficiales que hablaron en el nombre del gran rey. Por eso Daniel confesó que fue un gran pecado de Israel ignorar a los profetas. Y en el capítulo 9, verso 6 de Daniel dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron. ¿Sí? Así de que los profetas no fueron gentes ordinarias. Ellos representaban el trono de los cielos como siervos de la corte real de Dios. ¿Sí? En este sentido, tenemos que recordar a Isaías en su llamado en el capítulo número 6. En el antiguo cercano oriente estaba el rey para definir lo que estoy diciendo o para ilustrarlo. Estaba el rey y allí estaba el rey sentado en su trono y él necesitaba comunicar su mensaje a todo el pueblo. Para comunicar su mensaje, el rey no iba directamente al pueblo. Él necesitaba un siervo, alguien que escuchaba directamente de él su voz, que escuchara directamente del rey su voz, y como un siervo fuera al pueblo y les anunciara lo que el rey quería decir. Así de que entonces en el libro de Isaías, en el capítulo número 6, ahí está el Señor sentado en su trono, el rey. Allí está sentado en su trono. Va a comunicar su mensaje. Y él se pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir? A lo que Isaías responde en su calidad de siervo y de estar humillado ante el trono del rey. Isaías dice, yo iré, heme aquí, envíame a mí. En ese sentido, el profeta es ese Evet, siervo que habría de comunicar el mensaje del rey a todos los demás. Por eso, vuelvo y reitero, Daniel dice, tus siervos los profetas. No solamente fue un naví llamado por Dios, una persona llamada por Dios, también es conocido en el Antiguo Testamento el profeta como el siervo de Dios. Esto es sí o sí fundamental. Así de que estas palabras están muy ligadas entre sí y también nos llevan a otro uh, labor o rol o papel fundamental de un profeta. En hebreo tenemos nosotros la palabra roeg o josek. Josek o roeg, esas dos palabras. La palabra roeg en primer lugar quiere decir vidente y está relacionada directamente con josek, que es la que vemos ahí, que quiere decir vidente u observador. En el primer libro de Samuel, en el capítulo número 9, verso 9, a los profetas primero se les llamaba videntes, antes de que hubiera reyes en Israel. Anteriormente en Israel al profeta, como dice allí, en el capítulo 9, verso 9, al profeta se le llamaba vidente. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 11, nos dice que Gad servía como profeta en los tiempos de David y era conocido como un Josej o un vidente. Dice, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David. ¿Qué quiere decir estos títulos de Roeg, vidente o como Roeg y en este caso Josec también en el caso particular de los profetas? Y habla definitivamente de una experiencia que muy frecuentemente tenían los profetas mientras recibían la palabra del Señor. A estos varones se les llamaba también, antes de la monarquía, antes de los reyes, se les llamaba videntes. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido la capacidad o el privilegio de mirar lo que un mortal comúnmente no podía ver, que era los lugares celestiales. En el segundo libro de Crónicas, para enlazarlo, nos relata el caso en el que el profeta Micaías, ben Imla o hijo de Imla,
fue desafiado a explicar su profecía, cómo era que la había visto. En respuesta a Micaías, dice que él describió una visión del cielo que él había recibido. Y capítulo 18, verso 18, nos muestra qué fue lo que el profeta vio. Dice, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga sobre Ramoth de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. El punto es que este pasaje es muy notable y nos muestra por qué a los profetas antiguos se les llamaba videntes, porque ellos veían los dominios celestiales, tenían la capacidad de contemplar eh, las cosas celestiales de una manera muy particular y no solamente veían, sino también tenían la capacidad de escuchar a Dios cuando Él hablaba. Ellos observaban que lo que Dios decía habría de cumplirse, interactuaban con Dios en los lugares celestiales, cosa que ningún otro ser humano podía tener ese privilegio de interactuar con Dios, de escucharle a Él en los lugares celestiales. Mientras nosotros nos damos cuenta de esto, es recordar para nosotros de esas experiencias celestiales fueron particular y fundamental en el ministerio profético. Fueron centrales para el ministerio de estos varones, de estos profetas. Por eso se les llamaba videntes, que quede claro. Otro término que es usado para los profetas del Antiguo Testamento es la palabra hebrea, como aparece ahí, shomer, o chomer, para mencionarlo así, pero es shomer. En este sentido, la palabra shomer se refiere a un vigilante, ¿sí? Se refiere a alguien que está vigilando, es decir, se acostumbraba a poner guardias en algunos lugares específicos de la muralla y en forma de metáfora, la palabra shomer nos habla a nosotros de cómo el profeta era también designado por Dios como un vigilante en el antiguo Israel. Ustedes recordarán, las ciudades en el mundo antiguo tenían centinelas que desde la muralla observaban hacia afuera el horizonte para darse cuenta de la venida de visitantes o esperados o inesperados. Esa era la labor del vigilante. En este caso particular, los profetas hacían lo mismo. Ellos vigilaban a los enemigos y esperaban la aproximación de Dios en cuanto a bendiciones y juicio. Y nosotros tenemos muy claro este pasaje de Ezequiel en el capítulo 3, verso 17, cuando Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, shomer, vigilante de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Profetés, Naví, Eved, Roer, Joser y Chomer, vigilante. Así de que en los tiempos bíblicos la advertencia del acercamiento de los enemigos o la visita de algún amigo a la ciudad era muy, muy importante para lo que tenía que ver con los asuntos de negocios o de comercio o de alianzas de la ciudad, dentro de la ciudad. Así de que Dios reveló y permitió que sus profetas frecuentemente estuvieran alertas con relación al castigo o las bendiciones que habrían de aproximarse o de venir sobre el pueblo. ¿Para qué? Para que la gente del pueblo, dentro de la ciudad o del pueblo de Dios, tuviera la oportunidad de estar preparada o de estar listo para recibir o las bendiciones o el castigo que Dios traería. Ese era el oficio del shomer, en este caso de el vigilante, del atalaya, del profeta. Así de que los profetas tenían también la capacidad en este sentido de ver
lo que habría de venir a través de entonces los sueños y las visiones, y después se dirigían a la gente y lo anunciaban de parte de Dios, lo que estaba en el horizonte. Otra palabra que designaba a los profetas en el Antiguo Testamento es Malak, así como aparece allí lo último que M, Men, Lamed, Aleph y Kash. Está Kaf, Kaf final. Entonces tenemos la palabra Malak, que quiere decir mensajero, ¿sí? Eh, en el mundo antiguo no había ni teléfono, ni correos electrónicos, no habían televisores, ni celulares, ni nada de esto. La única forma de comunicar un mensaje a larga distancia era por medio de mensajeros. Así de que cuando un mensajero recibía un mensaje de parte de una persona, frecuentemente un rey o un general militar, ellos como portadores o receptores de ese mensaje debían ir y comunicárselo a los demás. Y para que ese mensaje llegara, era necesario que esos mensajeros fueran con urgencia y se lo dijeran a las otras personas. El Antiguo Testamento utiliza frecuentemente entonces o designa con frecuencia a los profetas como mensajeros de parte de Dios que llevaban un mensaje urgente que el pueblo debía recibir. ¿Sí? Por ejemplo, cuando los de Judá regresaron a Jerusalén del exilio babilónico, mmm, había un desánimo tremendo para la reconstrucción porque no había quien apoyara y quien animara. ¿Qué fue lo que pasó entonces? El Señor llama a Ageo, el profeta, y lo envía con un mensaje específico. Por eso nosotros encontramos allí en el capítulo 1 de Ageo lo siguiente, versículo número 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así de que el profeta como mensajero tiene bien claro que ellos no llevaban sus propios mensajes, lo que a ellos se les ocurría, sino que ellos hablaban de parte de Dios como enviados de Yahvé y hablaban de parte de Dios. ¿Sí? Eso es importante, el mensaje que los profetas estaban dando. Y hay una última designación que nosotros encontramos allí que es también muy importante, es Ish Elohim. Esta palabra Ish Elohim o esta frase Ish Elohim se refiere a hombre de Dios o varón de Dios. Y se traduce o perfectamente se puede decir como hombre que proviene de Dios. Y era entonces una designación de el papel sagrado que tenían los profetas. Ellos eran seleccionados por Dios, enviados por Dios como mensajeros. Como tal, esos profetas tenían una protección, llamémoslo así, de parte de Dios. Por eso se llamaba el varón de Dios o hombre de Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, en el versículo número 12, el profeta Elías aclara bien el mensaje, el término, el significado de ese término. Dice, si yo soy Ish Elohim, o varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y consumió a ese oficial y a sus 50. Así de que la autoridad de parte de Dios a este varón, a Elías, se demuestra por un respaldo de un hecho milagroso confirmado por el fuego en contra de aquellos que se oponían al profeta de Dios. Elías no era un hombre común y corriente. Él había sido enviado por Dios, hablaba de parte de Dios y por eso es llamado Elish Elohim, el varón de Dios. Así que nosotros lo que hemos visto hasta este momento es que los profetas del Antiguo Testamento tenían varias designaciones, tenían varios títulos y eso nos muestra a nosotros cuál era su labor y solamente hemos mirado algunos muy por encima,
pero quería que lo tuviéramos claro. No fueron ellos adivinadores o psíquicos o brujos o hechiceros internacionales como en el caso de Balaam o cualquiera de estas cosas. No, ellos tuvieron en esa variedad de títulos o de nombres que se le dio en el Antiguo Testamento, tuvieron un papel protagónico a desempeñar por esa variedad de servicios dentro de la nación de Israel y cómo y Dios los había llamado entonces. ¿Está bien? Este es importante para nosotros en nuestro estudio de los profetas de Israel. Así de que como vemos allí en esta figura, nosotros podemos encontrar Dios comunicando, Dios, la palabra de Dios. La comunicaba o comunicaba su mensaje, el mensaje de Dios al profeta. Esto es lo que nosotros llamamos entonces la profecía, una vez salía de la boca del profeta. ¿A quién? Al pueblo. Entonces vemos ese orden: Dios, el profeta y el pueblo. ¿Está bien? Esos tres elementos son esenciales en la labor o el ministerio profético. Dios, su palabra, el mensaje o la profecía. En este caso, ¿quién? El profeta. ¿Dirigido a quién específicamente? Dirigido a el pueblo. Eso es importante a tenerlo en cuenta. Bien, para entender ya, para ir terminando en esta última sesión, en esta última parte de esta segunda sesión, debemos entender algo fundamental dentro de la labor de los profetas del Antiguo Testamento. Son las etapas históricas del desarrollo de la nación de Israel como tal. Tenemos que mirar el periodo premonárquico, vamos a verlo, el periodo monárquico, el periodo del exilio. Esto fue provocado por las invasiones a la tierra de Israel, en este caso de los asirios y los babilonios, y por último el periodo posexílico, es decir, cuando Israel ya regresa del cautiverio. Así de que otra vez, el periodo premonárquico, el periodo de la monarquía, el periodo del exilio, ¿cierto? Eh, que es provocado por las invasiones a Siria y Babilonia y el, ya cuando ellos regresan del exilio. ¿Por qué es importante esto? Porque eso nos ayudará a ubicar a nosotros dentro del contexto histórico cuál fue la labor de cada uno de estos profetas. Y cuando nosotros vamos a mirar primero el periodo premonárquico, cuando nosotros miramos estos tiempos antes de que hubiera rey en Israel, tenemos que mirar algunos aspectos de esta profecía, ¿cierto? Relativamente hubo pocos profetas durante este tiempo. El término Naví no aparece muy seguido en los libros, desde Génesis hasta el Jueces, ¿sí? Hay menos de 20 referencias en estos libros y varias de ellas concernientes a más bien a los profetas que habrían de venir en Israel. Así es de que hay muy pocos profetas durante el inicio del tiempo, en este tiempo de la nación de Israel, cuando no había rey, ¿cierto? Durante este periodo, antes de la monarquía, los profetas desarrollaron una cantidad importante de servicios dentro del pueblo de Israel. Muchas de sus labores fueron solamente temporales, no fue como un ministerio establecido, como un profeta establecido, no. La aparición de profetas era algo muy casual y particular en tiempos particulares, ¿sí? Había muchas personas que definitivamente podían hablar en nombre de Dios. Así de que esto, para hablar solamente del periodo antes de la monarquía, antes de que hubiera reyes en Israel, eh, no había una manifestación clara de un ministerio profético específicamente hablando. Ya durante el segundo periodo, que lo queremos dividir, el periodo de la monarquía, trajo muchos cambios en la nación de Israel, incluyendo en esto fundamentales el
el papel de los profetas. Eh, con relación al periodo anterior, antes de la monarquía, ya empiezan a aparecer los grandes profetas y esos grandes profetas también en cantidad, en muchos de ellos. Nosotros una y otra vez leemos de los profetas que aparecen allí, en este caso en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. De hecho, dice un historiador que hubo más profetas en la Biblia durante este periodo de tiempo en la monarquía que en cualquier otro periodo de la historia de Israel. Juntamente con el crecimiento del número de profetas durante la época de la monarquía o de los reyes, también llegó a ser mucho más formal el ministerio profético. Es cuando Dios, con el comienzo del reinado o de la monarquía otra vez, Dios le da a los profetas la labor de enfocarse principalmente en cómo era que actuaban los reyes y asegurarse a través de los profetas de que estos fueran los reyes obedientes a la ley de Moisés. Sí, aunque Dios quería que Israel tuviera, porque de hecho lo concedió, un rey humano, Dios sabía que los reyes por naturaleza iban a caer en gran peligro y conducirían en gran peligro de desobediencia y conducirían a la nación a esa misma condición. Así se concluye o definitivamente se llega a la conclusión de que los seres humanos por naturaleza no saben manejar el poder, se corrompen, abusan del poder y abusan de los que están bajo su autoridad. Cuando los reyes, en este caso en Israel, se volvían corruptos y era muy peligroso, entonces para ellos mismos y para la nación, Dios habría de traer juicio no solamente a los reyes, sino a todo el pueblo. Por esta razón es que Moisés, en el capítulo número 17 del Deuteronomio, establece una serie de restricciones o reglamentos o leyes con relación a cuál sería el actuar o el comportamiento de el rey en Israel. Eh, Debía ser primero alguien que el Señor hubiera escogido de entre sus hermanos, dice así. El rey debe ser de entre tus hermanos. En otras palabras, debería ser un israelita. No debía gobernar al pueblo de Israel un extranjero. Debía ser alguien de la misma nación. No debería adquirir tampoco gran cantidad de caballos. Lo harían volver de pronto muy autosuficiente. No debería regresar a Egipto, es decir, volver atrás de donde habían salido de la esclavitud. No debería tener muchas esposas ni acumular grandes cantidades de plata y oro. Y aparte de eso, muy, muy importante, el rey debería escribir una copia para él del libro de la ley de Moisés. Debía leerla todos los días de su vida y debía seguir cuidadosamente todas las palabras de la ley de Moisés y no debería considerarse superior a sus hermanos. Eso es importante. Pero cuando nosotros miramos detalladamente la historia de los reyes de Israel, nos damos cuenta que ellos se olvidaron de lo que Moisés había escrito allí, de los requisitos para un rey, según el capítulo 17 de Deuteronomio. Así de que como ellos se olvidaron de todo esto, Dios entonces tuvo que enviarles profetas para atestiguar de su desobediencia y para anunciar un juicio formal sobre estos reyes que se habían apartado de la ley de Moisés. Así de que podemos ver nosotros directamente la asociación de los profetas con los muchos reyes que hubo en Israel. Por lo tanto, en el periodo de la monarquía hubo la necesidad de que muchos profetas se presentaran para esta época. Natán el profeta estuvo delante de David, Obed profetizó a Acaz y Elías también profetizó durante el malvado rey Acab. Así de que muchos de estos profetas sirvieron, no la mayoría, pero muchos sirvieron oficialmente en la corte real. Y muchos profetas verdaderos fueron rechazados precisamente por la corte, por el rey,
porque definitivamente hablaban lo que precisamente estos reyes no querían y no les convenía oír. Así de que fuera en las calles o en la corte o en los caminos o en las montañas, donde quiera que fuera, en esta época de la monarquía, los profetas hacían responsables a los reyes y a los otros funcionarios, a los consejeros, a los sacerdotes, de ser responsables ante la ley de Dios. Ellos servían a Dios, los profetas, muy valientemente, indicándole a los reyes cómo se habían olvidado del Señor, cómo violaban la ley de Dios. Así de que muchos de estos profetas que servían al Señor durante los reyes en las cortes reales, nosotros vemos cómo aumentó el número de profetas para esta época. Ahora, después de la monarquía y la decadencia de la nación, nosotros encontramos allí el periodo del exilio. Y durante este periodo, eh, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros sabemos que para el año 722 antes de Cristo, Samaria, la capital del reino del norte, cayó ante el gran imperio asirio. Y para el 586, Jerusalén cayó en manos de los babilonios. Y la mayoría del pueblo fueron llevados al cautiverio, fueron abandonados o sacados de sus tierras y fueron exiliados a otras naciones. Durante este tiempo, eh, ¿qué pasó con los profetas? Muchos de ellos desaparecieron o se disminuyó el ministerio profético. No hubo muchos profetas que durante este periodo estuvieran acompañando, entre comillas, o estuvieran con el pueblo en el exilio. Y nosotros tenemos que mirar que no hubo muchos de ellos, pero que los que hubo fueron muy prominentes. En este caso, Daniel y Ezequiel son los que más conocemos nosotros durante este periodo en el exilio. ¿Sí? Bueno, hay que tener en cuenta entonces también que el servicio de los profetas para esta época llegó a ser muy diverso. En su mayoría, los profetas pasaron la mayor parte de su tiempo explicando el exilio e instruyendo al pueblo de Dios, aún en el exilio, de la posibilidad de regresar a la tierra. Y eso es lo que nosotros encontramos diciendo a Daniel o diciendo en el mismo Ezequiel en sus escritos. Nosotros durante el exilio podemos darnos cuenta que habían menos profetas y que se preocupaban mucho menos de los reyes de Israel. De hecho, ya no habían reyes. Entonces, la función profética disminuyó en función de que solamente para estos profetas, en este caso Ezequiel y Daniel, fueron llamados para alentar en el pueblo una posible regreso a la tierra. Y por último, el periodo post-exílico, es decir, después del exilio, mm, ellos regresan, la nación de Israel, eh, llegan a la nación de Israel. Ese primer periodo del post-exilio lo conocemos o se entiende por personajes principales, en este caso Zorobabel, que comenzó a revivir la nación y alentar al pueblo a regresar a la reconstrucción. Y tal vez el anhelo de volver a establecer un rey en Israel, eh, muy seguramente fue lo que provocó que la profecía eh, eh, volviera a resurgir, no con la misma fuerza de la época de los reyes, pero sí una actividad profética importante en esta época. Particularmente, nosotros encontramos a Ageo, a Zacarías y Malaquías, que son los profetas importantes durante este periodo. Y los profetas nuevamente comenzaron a regresar a, a tener un papel muy, muy importante en Israel. Zorobabel se convirtió en el gobernador de Judá y las esperanzas fueron puestas en él como que sería un nuevo rey.
Ageo y Zacarías animan entonces a los funcionarios de Israel para reconstruir el templo. Malaquías reprende a los oficiales del templo y al pueblo y a la comunidad porque no debían olvidarse de Dios ni de la reconstrucción del templo. Así de que Malaquías los está reprendiendo fuertemente, pero también está animando al pueblo a que ellos deberían ser fieles a Dios. Así de que para esta época del posexilio, es decir, del regreso, la profecía se volvió muy importante. Y en tanto que eh, la monarquía tal vez volviera a establecerse, eh, se necesitaba que los profetas de Dios estuvieran allí para mantener un equilibrio sano entre esos nuevos gobernantes y su fidelidad a la palabra de Dios. Y eso es lo que precisamente está pasando allí. Así de que nosotros vemos esta transición en esta época de estos periodos de cómo entonces la labor de los profetas nos ayudan a entender por qué dijeron ellos lo que dijeron para su momento en particular. Yo creo que con esto podemos nosotros entender cómo se desarrolló el ministerio profético de estos siervos de Dios para esta época. En conclusión, para nuestra segunda sesión, es que nosotros hemos visto algunos de los títulos que ellos habían recibido. También nos hemos dado cuenta cómo el oficio de profeta se desarrolló a través de la historia de Israel. También nos hemos dado cuenta cómo esos mensajes proféticos eh, se ganaron un papel importante dentro del pueblo de Israel y le dieron sentido a la labor del profeta. Y eso es muy importante. Y también debemos recordar que en esas transiciones de los periodos de la historia de Israel, nos hemos dado cuenta cómo Dios tenía profetas que cualquiera que fuera el momento, habrían de ser los representantes de Dios delante de él para el pueblo. Si nosotros recordamos todo esto y caemos en la cuenta de qué tan importante fue el ministerio profético, nos ayudará a nosotros a entender cómo es el mundo actual para la iglesia y qué tan importante sigue siendo el ministerio profético. Algunas preguntas nos ayudarán a aclarar esto a manera de repaso. ¿Cómo nos ayuda el término primario de profeta a entender la labor del profeta? ¿Cómo nos ayuda a entender la variedad de términos, a entender cuál fue su labor? ¿Cuáles eran las características de la labor del profeta antes de la monarquía? ¿Cuáles fueron las características de la labor del profeta durante el periodo de los reyes? ¿Cuáles fueron las características de la labor del profeta durante el exilio? Y también cuáles fueron las características de la labor del profeta después del exilio. ¿Sí? Mm, ¿Qué fue lo que definitivamente o en qué manera se hizo importante la institución o, digamos, la labor del profeta durante el periodo de la monarquía? ¿Qué pasó con los profetas? ¿Fue importante su labor? ¿Se cayó? ¿No se cayó? ¿Permaneció la labor del profeta? Esto es importante. Eh, este estudio de los profetas hasta este momento, ¿para qué le ha servido a usted? ¿Cómo le ha ayudado a usted, mi apreciado estudiante, a entender eh, la labor de los profetas? ¿De qué le sirve a usted comprender todo esto? Si nosotros entendemos cuál fue la labor de los profetas en el Antiguo Testamento, nosotros podíamos definir hoy qué labor podrían tener si los hubiera esos profetas de Dios en la actualidad, ¿sí? Y nosotros debemos entender y preguntarnos, ¿cuál es la enseñanza más importante
que hemos aprendido, que usted ha aprendido de los profetas hasta este momento? Si usted tuviera que aplicarlo a su vida, eh, ¿qué aprendería? ¿Cuál sería el mensaje fundamental de los profetas para usted? Eso es, ya concluyo diciéndoles, voy a enviarles al grupo de estudio un, una hoja del contexto histórico del antiguo Israel, que usted deberá aprendérsela de memoria punto por punto para un examen final. ¿Está bien? Y les voy a pedir el favor para desarrollar el capítulo 4, capítulo 5 y 6 del libro de Los Profetas de Israel de Leon J. Wood. Hacer un resumen, por favor, de no menos de 5 hojas de estos 3 capítulos, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 del libro, y de este video que ustedes ven, acaban de ver, también hacer un resumen de no menos de 3 hojas, por favor. ¿Está bien? Que el Señor les bendiga y les guarde, y gracias por su atención.